Tenemos un invitado, un experto, un analista justamente en esta materia. Estamos hablando de Fabio Giraldo, quien además fue presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Automovilística en Antioquia. Fabio, muy buenos días y bienvenido a esta conversación aquí en Hablemos Temprano de Noticias Telemedellín. Buenos días, un saludo muy especial. Todavía soy el presidente aún. Todavía presidente. Sí, sí, señor. Fabio, bienvenido entonces. Y Andrés ya mencionaba cómo está el panorama. Las cifras son preocupantes. Solo este año ya van 49 personas que han muerto como víctimas de estos accidentes. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, hay algo que decir y aunque son alarmantes las cifras, en el territorio de Medellín especialmente, en comparación con el año 2024, se han reducido un 32% las muertes por incidentes de tránsito en el territorio de Medellín. Estamos hablando en el territorio de Medellín. Hasta el momento eso representa una cifra muy importante porque cualquier muerte que se pueda evitar en el tránsito pues es importante. Sin embargo, los esfuerzos que hace la administración no son suficientes porque el actor del tránsito que aún sigue muriendo más infortunadamente en nuestras vías de Medellín es el motociclista. Las cifras oficiales que nos entregan a nosotros la Secretaría de Movilidad hasta el 5 de marzo han muerto 29 motociclistas. No hemos contado, por ejemplo, porque los datos no son tan actualizados o tan actuales hasta ayer, porque hay unos datos preliminares o unas consecuencias que precisamente lleva a una muerte en el tránsito, y es precisamente cuál fue realmente la causa de la mortalidad en el hecho. Es decir, si fue porque el motociclista se chocó contra un punto fijo, si el motociclista infortunadamente también tiene involucrado un peatón, o si fue una falla mecánica, o si fue por fallas en la vía. Entonces, la data que hoy está manejando Medellín es una data muy aterrizada, es una data que llega incluso hasta contactar a la familia para poder hacer una intervención a la familia para un tema pues evidentemente una atención prioritaria, pero la data nos indica hoy que la reducción es de un 32% menos a la fecha al mismo corte del año pasado. A pesar de esa reducción, esa incidencia, o por lo menos lo que dice la data es que la incidencia de esa accidentalidad la tienen los motociclistas. Son 49 muertos y de ellos 29, por lo menos hasta el corte que usted tiene, son motociclistas. Y déjeme, le doy esta cifra. Cada día mueren 14 motociclistas en el país. Eso con cifras del 2014, donde murieron 5.096 motociclistas. ¿Por qué? Mal comportamiento en las vías, no saben conducir motocicletas, no conocen la reglamentación. ¿Qué pasa? Hay varios factores. La principal es que a este motociclista, a la motocicleta hay que humanizarla. Quien conduce la motocicleta es una persona. Hay unos datos preliminares que la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos ha entregado, incluso los datos de Forensis, que es de medicina legal, también nos están estableciendo que esas cifras que usted está diciendo son alarmantes porque son más o menos 22 personas que mueren diariamente en el país y de esos 22, 14, 15 son motociclistas. Es evidente que la motocicleta es el medio de transporte en donde está más expuesto el cuerpo de la persona, y en ese sentido hay dos cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta. El primero es que la protección de la seguridad pasiva del motociclista pues es absolutamente nulo, es decir, que el impacto lo recibe el cuerpo directamente. Y lo segundo, el tema de las velocidades y el tema de algo que nosotros llamamos y que hemos llamado mucho la atención, y es que las personas que conducen motocicleta aún parece ser no han entendido desde la conducción, desde la percepción del riesgo, que son motociclistas que al lado de un bus, de una buseta, de un camión, de un tractocamión, son absolutamente invisibles. Y la relación del impacto entre el motociclista y estos vehículos de gran tamaño es muy alto, es decir, que hay un tema de falta de pericia o falta de conocimiento al momento de conducir la motocicleta. Yo voy a aprovechar su cargo actual, presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Automovilística, para preguntarle lo siguiente. ¿Se le enseña a los motociclistas a conducir una motocicleta? Es decir, ellos sí asisten a clases para entender, por ejemplo, eso que usted acaba de decir, que son invisibles ante vehículos de carga, por ejemplo. Y se ha dicho muchas veces, Fabio, también que falta rigurosidad en la exigencia para los motociclistas. Para nadie es un secreto en donde nosotros encontramos que las personas que muchas veces llegan a los centros de enseñanza automovilística, digamos que la línea y la ilegalidad arranca desde el mismo usuario, porque muchos usuarios llegan a los centros de enseñanza y lo que quieren no hacer el curso. Sin embargo, nosotros dentro de la asociación, incluso la semana pasada tuvimos una asamblea nacional, encontramos elementos primordiales como lo siguiente.
nosotros encontramos personas que llegan a las escuelas de conducción, a los centros de enseñanza, en donde no tienen una educación primaria, es decir, llegan sin el proceso de formación. Cuando llegan a la escuela de conducción o al centro de enseñanza, llegan a recibir una clase que son 28 horas de teoría y apenas 15 de práctica. Nosotros hemos sentido que es insuficiente ese espacio de capacitación. En 15 horas una persona no aprende, por ejemplo, a hacer una frenada progresiva de manera técnica. O en 15 horas una persona no aprende precisamente a sortear todos los riesgos asociados a la conducción. Sin embargo, nosotros entendemos que eso es lo que está arreglado, que está en la resolución 3245, en el decreto 1500 y demás, pero sí entendemos que debemos combatir dos cosas fundamentalmente. El tema de la ilegalidad, porque más o menos del 100% de las licencias de conducción o de las personas que pasan por los centros de enseñanza automovilística, hay algunos centros de enseñanza que infortunadamente se prestan para que no hagan el curso de manera completa. Y lo otro es que las personas deben entender que son 15 horas en donde nosotros tenemos la posibilidad de enseñarle en vía práctica o en práctica en vía pública, y más o menos entendemos que una persona arranca a conducir de manera adecuada, segura, más o menos a los 6 meses después de haber salido del centro de enseñanza. Fabio, ¿y esto es una cuestión con los motociclistas que se limita a la toma de conciencia por parte de ellos, o usted cree que faltan mayores controles para que se disminuya esta accidentalidad? Mire, yo voy a poner un ejemplo. Ayer estaba en un barrio periférico de la ciudad, porque no lo voy a nombrar porque sonaría a estigmatizar, pero del 100% de las personas que yo observaba circulando en motocicleta iban sin casco. Uy. Del 100% que yo observaba en las vías de este territorio iban sin prendas reflectivas, porque estuve en un lapso entre las 4 de la tarde y 7 de la noche más o menos. Del 100% de las personas que yo también observaba más o menos, encontraba yo en la misma vía pública, frente a la misma autoridad, porque había autoridad en vía pública, levantando la moto, picando la moto, es decir, realizando maniobras riesgosas. Eso cada vez es más común. Eso significa que también hay un compromiso en la autoridad. La autoridad no puede ser indiferente ante la visión de una infracción. En ese sentido, yo creo que sí tenemos un problema, uno, cultural; dos, que las personas que están entre los... Si vemos, por ejemplo, las cifras de los motociclistas, el 73% de las personas que han muerto en Medellín son hombres, el otro 27% son mujeres, y ese 73% estamos observando que las edades en las que han muerto motociclistas están oscilando entre los 16 a los 32 años. ¿Y quiénes son los que hacen precisamente estas maniobras? Estas personas que están en estas edades. Entonces hay un tema que no perciben el riesgo, son proclives a la velocidad o no les importa la comisión de una infracción. Bueno, esa cultura adaptada a través de los años, ¿no?, en la periferia de Medellín, porque hay que decirlo, este año se han hecho operativos conjuntos entre Secretaría de Movilidad y Secretaría de Seguridad, justamente buscando o de alguna manera contrastando esos malos comportamientos en la movilidad. Adicionalmente hay una campaña que se llama Te Queremos Vivo, es la campaña de la Secretaría de Movilidad, que incluso tiene algunos protagonistas gráficos, y uno cuando pues va conduciendo en la vía puede observar incluso en los tableros en distintas partes de la ciudad los mensajes, que son mensajes directos para las personas. Por ejemplo, para los motociclistas, que no conduzcan, que no hagan zigzagueo, que no adelanten por donde no es debido. ¿La gente no atiende esos mensajes o qué es lo que está pasando? No, la gente sí lo atiende, y eso sí es muy importante, eso lo atiende. Lo que pasa es que la capacidad de recordación es muy poca. Entonces, y yo también tengo que decirle, la capacidad operativa o la capacidad cultural o la capacidad de intervención cultural que tiene, en este caso, la Secretaría de Medellín, pues no alcanza a abarcar también todo el territorio, eso hay que dejarlo claro. Y esta campaña precisamente hace una campaña que se ha querido impulsar en todos los medios del municipio. Es decir, se han tocado los centros de enseñanza, se ha tocado la empresa, es decir, han llegado al sector privado, han estado de manera permanente en vías públicas, en sectores muy neurálgicos. Lo que pasa es que la capacidad de poder permanecer, más o menos nosotros entendemos que una campaña de educación vial tiene más o menos, o se lleva más o menos un año, pero debe ser permanente al menos una vez a la semana, y ahí es donde nosotros encontramos también dificultad para que la política pública que quiere implementar un ente territorial, pues no le alcanza. Sin embargo, usted se va por toda la regional y encuentra paneles de información constantes. Eso ayuda muchísimo, y si ustedes se dan cuenta, esa es la reducción precisamente. Es decir, la intervención que ha hecho la Secretaría de Movilidad, la intervención que ha hecho las otras secretarías que han trabajado de manera articulada, han logrado que en mucho tiempo en Medellín nosotros tengamos reducción de casi un 40%, estamos hablando del 32%, y por ejemplo,
acciones fundamentales que tomó la alcaldía de Medellín hace un tiempo con reducir la velocidad de 80 kilómetros en el corredor de la autopista norte a 50. Eso ha hecho que la velocidad en ese sentido y en esta vía reduzca de una manera tangible los incidentes y por supuesto las muertes. Es decir, yo sí aplaudo de manera pública las acciones que ha hecho la Secretaría de Movilidad, pero también siento que a la ciudadanía como tal pareciera ser que aún no le es suficiente por una sola razón, y eso sí lo hemos identificado. La gente cree aún que no le va a suceder nada en vía pública. Fabio, antes de despedir este tema, yo quisiera abordar un aspecto que es no menor y es la economía. Ahorita hablábamos de lo fácil que es acceder a una licencia, pero es que también es muy fácil acceder a una motocicleta. Hoy todo el mundo quiere tener motocicleta, pues en últimas para ahorrarse tiempo, para no ir en transporte público. Eso también ha ayudado a que estas cifras pues, no se reduzcan al mínimo. Mire, nosotros observamos, yo la semana pasada leía un artículo de un periódico reconocido de la ciudad y decía que el vehículo público, que el transporte público está perdiendo la lucha o la batalla contra el vehículo privado, es decir, en ese sentido sería el vehículo particular o la motocicleta, y eso es en efecto sí. Es decir, es muy fácil el acceso a este tipo de motocicleta. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántos de los ciudadanos que circulan en la ciudad de Medellín, aunque uno no crea, circulan, por ejemplo, sin tener una licencia de conducción? Es decir, se le facilita más obtener el vehículo que obtener los requisitos legales para poder circular. Esto significa también que hay unos esfuerzos que nosotros tendríamos que pues, pensar, y es endurecer. Uno, la entrega de la motocicleta, porque pues, es un tema comercial y entendemos que hay un libre comercio, pero se tiene que entregar precisamente, en cualquier momento tendríamos que llegar a la legislación que se le entregue la motocicleta a una persona que al menos llegue con una licencia de conducción. Claro. Y eso son medidas que nosotros como Estado, en materia pues, jurídica, deberíamos revisar, pero tendríamos que avanzar porque uno está bien la norma. Usted puede inscribirse en el RUN para ser propietario de un vehículo y no, le piden requisito de tener la licencia de conducción. Entonces se presume que cuando usted compra la motocicleta pues es porque usted la va a conducir, pero eso tampoco puede ser por presunción, sino tiene que ser porque estar jurídicamente en el ordenamiento jurídico. Fabio, con respecto a otros actores, los ciclistas, los peatones, ¿cómo estamos en materia de accidentalidad? El primer actor que muere infortunadamente en el país es el motociclista y el segundo actor que es vulnerable es el peatón. Es decir, hay una relación directa entre el peatón motociclista o motociclista peatón. Es decir, ellos dos por impacto directo sufren precisamente, son los que más mueren infortunadamente, y tenemos en tercer orden el ciclista. Entonces, que son los más vulnerables, los más expuestos. Es decir, son actores vulnerables. Entonces, aquí hay que aclarar varias cosas. El ciclista tiene derecho al carril derecho completo, completico, no a la derecha de la vía. Ayer observaba en un medio de comunicación que recalcaba que es a la derecha, no. O sea, no es la berma. No es la berma, no es a un metro, no es a un metro de la acera bandera, es el carril completo derecho. O sea, es un vehículo. Total, él está ocupando un carril. Hay unas recomendaciones que eso también tienen que entenderlo los conductores. Sí, total. Porque muchos a veces están conduciendo, los ven y dicen, pero ¿por qué no se corren a la berma? Total. Están en todo su derecho. Y la norma establece que, por ejemplo, ellos deben utilizar unas luces intermitentes rojas en la parte trasera, blanca en la parte delantera, deben llevar unas prendas reflectivas. Un amigo mío incluso me decía, venga, a las 2 de la tarde, ¿por qué me están solicitando a mí una prenda reflectiva? La norma establece que cuando hay visibilidad reducida, ellos deben portar, lo mismo el motociclista debe portar. Cuando dice portar es que lo lleven en la maleta, lo lleven en el maletero, donde sea, y como hay visibilidad reducida, póngase su prenda reflectiva, utilice la puesta para que sea más visible. Y nosotros cuando vamos a adelantar a estos actores viales, usted tiene 1,50 m al menos para poderlo adelantar, es decir, para protegerlo en vía pública, es decir, tiene derecho al carril completo derecho. ¿Yo qué recomendaciones le hago precisamente a los motociclistas y a los ciclistas especialmente? Utilice su carril, pero entienda también que si usted va a ir lento, ¿por qué tiene que ir, especialmente el motociclista tiene que ir a la parte derecha? Utilice o la calzada derecha o el carril derecho para que no sea usted precisamente o no esté en riesgo de que algún conductor que venga grande o un conductor de vehículos pues convencionales no pueda precisamente entorpecer o causarle algún peligro. Pero esas son situaciones o son actores que son evidentemente de más riesgo y tienen que utilizar los carriles completos y yo respetarle precisamente la presencia en vía pública. Andrés, el panorama
panorama y la radiografía un poco de los peligros que asumen los actores de la movilidad hoy día en Medellín y el área metropolitana. Y recomendaciones importantes, por ejemplo, creo que hay mucho desconocimiento con respecto a eso de los carriles. Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Fabio. Mucho gusto. A ustedes los